Nosotros habíamos confeccionado en el otro trabajo esta base de datos. Tenemos 20 pacientes con su información. Habíamos aplicado unos filtros en la parte superior. Eh, Después, estos filtros que tenemos en los encabezados, por un lado, nos sirven para filtrar información y por otro lado para ordenar la información, dependiendo de lo que necesitemos nosotros. Eso por un lado. Después, pasando al buscador. Ustedes tenían que confeccionar este buscador que tiene dos partes. Tiene la parte superior, que es el ingreso de datos, que es lo que eh, ingresamos nosotros el dato que necesitamos, mejor dicho, el dato que tenemos para buscar a la persona, y la parte de abajo, que es donde nos va a devolver todos estos datos. La idea era que ustedes utilizaran esta fórmula que tenemos acá, que es buscar X, eh, para que en base al DNI, que es el dato que nosotros tenemos, nos devuelva, en este caso el apellido, después el nombre, que nos muestre el DNI nuevamente, edad, grupo sanguíneo, antecedentes. Yo les decía que tenemos varias formas para buscar. La que yo les di es buscar X. Ahora estamos trabajando en el Excel, ¿no? Eh, si mal no recuerdo, estas fórmulas que tenemos acá funcionan, eh, como decía, no me acuerdo qué compañero lo dijo, desde el 2010 en adelante. En principio estas fórmulas son las que funcionan. Nosotros tenemos, eh, por un lado, buscar, que esta fórmula funciona, por un lado, aportándole un dato a buscar, que en este caso va a ser el que tengamos en esta celda de acá, donde está el DNI. Después, vector de comparación es dónde va a buscar este dato que nosotros estamos ingresando. Siempre separando por punto y coma, que es lo que corresponde en realidad para la sintaxis de estas fórmulas. Nos vamos a ir a la base de datos y vamos a seleccionar la columna de los DNIs. Ponemos punto y coma. Eh, Perdón, profe, pero creo que se queda tildado, no sé sí, si sí, es solo... por eso me estoy mirando a mí mismo. Ah, ok, perdón. Bueno, esto me estaría arrancando. Vamos a hacer lo siguiente. Sí, acá me preguntan si no era buscar X. Sí, buscar X es la que les di yo. Les quería mostrar las otras fórmulas también. Un segundito que voy a separar esto de acá.
si lo pueden ver. Bueno, esto para que puedan ver cada una de las partes de la fórmula, para tratar de compensar un poco la lentitud que tiene el video. Yo ahora le saqué el igual para que no me la tome como una fórmula, pero acuérdense que siempre hay que poner un igual adelante para que tome la fórmula que estamos utilizando. Profe, yo tengo el mismo Excel que usted, es el 2022, ¿no? Sí, es ese. Bueno, pero yo puse el igual y a mí me aparecía que si yo ponía igual me salió una fórmula de 1 más 1 y algo así. Y me decía que si no pongo un apóstrofe, como que no me iba a tomar toda la fórmula y me quedaba en B2. O sea, siempre me Mm, marcaba B2. Por eso no entendía el error. ¿Dónde te pide que pongas un apóstrofe? Dentro con Es que no el... entendía, como que pedía un apóstrofe, una cosa así pedía y no podía avanzar y no me salía la fórmula. Mm, sí, no estoy seguro de esto. Déjame que lo investigue y cualquier cosa les digo en el tablón, porque no estoy seguro por qué te pide ese dato o te pide ese apóstrofe. Si puedo ahora lo vuelvo a abrir estoy justo desde la compu, lo vuelvo a abrir y le digo bien que decía el error. Dale. Bueno, ahora que se está visualizando, tenemos por un lado la fórmula a buscar a secas, sin nada más, donde nosotros tenemos que ingresar por un lado el dato que vamos a buscar. En este caso es B2, que es eso que están visualizando ahí. ¿Por qué B2? Porque es la celda donde nosotros estamos escribiendo el DNI. Después, la segunda parte de la fórmula es dónde va a buscar. Entonces tenemos que dirigirnos a la otra pestaña, a la otra hoja, y seleccionar de eh, toda la columna donde figuran los DNI. Entonces, la forma en que tiene la fórmula de identificar que estamos en otra hoja es con estas comillas y poniendo el título, el nombre de la hoja, ¿sí? Y al lado nos pone el rango de qué celda a qué celda estamos determinando nosotros que queremos que busque. Entonces, tenemos por un lado el dato que busca, por otro lado esta matriz o esta columna, y después la otra columna que va a ser el dato que nosotros queremos que nos devuelva, que es esto que dice acá, base de datos, desde la B3 a B22, que es donde están los apellidos. Si nosotros usamos esta fórmula, nos devuelve el apellido y no hay ningún problema. Otra fórmula que podemos usar es la que les comenté yo, buscar X, que en este caso hay que ingresar un par de datos más. Por un lado vamos a seleccionar la celda donde está el DNI, que es el dato que va a buscar. Después, la matriz donde lo va a buscar. De nuevo, nos vamos a la otra hoja, seleccionamos toda la columna, separamos con punto y coma. El otro dato que necesitamos es la columna donde están los apellidos. Seleccionamos, ponemos punto y coma. En este caso nos dice qué mensaje nos va a tirar en caso de que no encuentre ese dato, que es lo que yo les mencionaba de no se encuentra el paciente o algo por el estilo. Al poner algún mensaje de que no se está encontrando a esta persona.
Yo en este caso había puesto no existe el paciente. Y después, la manera que queremos que compare los datos, que compare este DNI, va a ser exacta. No queremos que nos dé un aproximado, porque nosotros estamos buscando una persona en particular. Para que sea exacta tenemos que poner un 0. Ahora lo van a visualizar, no se preocupen. Y el último dato tenía que ver con el orden de la información en la tabla. Si estaba ordenado o no. Si no me equivoco, eso había puesto así. Perdón, con 1. A ver, ahora cuando se visualice. Profe, ahí entré en Excel y ya me salió el error que le dije. Bien, ahora lo vemos. Bueno, lo mismo que antes. Para que ustedes vean la fórmula, le saqué el igual que tiene adelante. Buscar X. Por un lado, el dato buscado. Por otro lado, la matriz o la columna donde lo va a buscar. Después, la columna donde está el dato que queremos que nos devuelva. En este caso podemos poner un mensaje de error en caso de que no encuentre el dato. Nosotros habíamos puesto no existe el paciente. Y después 0 y 1. El 0 tenía que ver con cómo va a coincidir este dato que está buscando. Y el 1, si está ordenado o no la información en la tabla. Cualquiera de estas dos, cualquiera de estas dos fórmulas son las que podían usar para buscar los datos con una salvedad. Buscar X, que es la que les mencionaba yo, en un momento nos pide un dato preguntándonos si la información está ordenada o no. ¿Por qué es esto? Porque buscar, esta buscar a secas que no tiene ninguna X, ni B, ni nada, para que funcione correctamente, tiene que estar ordenada la información en la tabla. O por lo menos tiene que estar ordenada la columna donde está el dato que vamos a buscar. Por eso es que algunos al utilizar esta fórmula o buscar, igualmente no les estaba funcionando correctamente. Entonces, a algunos, por lo menos a los que llegué a contestarles, les mencionaba que la información tiene que estar ordenada. Entonces, si nosotros nos vamos a la base de datos, si ustedes usan buscar, tienen que utilizar los filtros de los encabezados que confeccionamos antes y ordenar la columna de los DNIs. De esta manera, porque buscar lo que hace es buscar desde arriba hacia abajo. Cuando encuentra el valor, ahí ya nos devuelve la información. Pero si no lo encuentra, tengan en cuenta que siempre va a estar buscando de arriba hacia abajo. Y cuando ya no encontró el dato este, no nos va a devolver nada, nos va a tirar error. Por eso es que, bien, ahí se está viendo la base de datos. En la columna de DNI
usan el filtro del encabezado y ponen ordenar de menor a mayor. De esta manera es que buscar va a funcionar correctamente. Después, la otra función que pueden usar es buscar B o buscar H. ¿Por qué B y H? Porque una va a buscar de forma vertical y otra va a buscar de forma horizontal. Nosotros en nuestra base de datos tenemos todos los datos de las personas organizados en columnas, ¿sí? Entonces necesitamos que busque de forma vertical, de arriba hacia abajo. Esta es la fórmula que nosotros podemos usar en caso de que no querramos usar buscar o buscar X. Buscar B. Pero no podemos usar buscar H, porque buscar H busca de forma horizontal, ¿sí? Como nosotros tenemos los datos organizados de otra manera, esa fórmula no nos va a servir. Cuando se termine de visualizar. Profe, consulta. Cuando sale eso de como referencia, ¿es un tipo de error de que de tipeo, de que estamos colocando algo mal o qué sería? Referencia sí, es que estamos poniendo mal alguno de los datos en la sintaxis de la fórmula. Por ejemplo acá, que me está tirando a mí error de referencia. Espera. Bueno, a ver que se deje de colgar el video. Bien. Vamos a guardar un segundito, así les muestro. Profe, yo lo estoy intentando hacer desde el celular porque no estoy con la compu ahora a mi alcance, pero ahora le pregunto bien porque no lo estoy pudiendo hacer. Dale. Profe, yo lo Bueno, estoy tratando de hacer como usted lo está explicando y no me deja hacerlo sin el igual. Profe, yo sí. no tengo Car X, a mí no me aparece ese, entonces como lo tuve que hacer en línea con otro Excel, porque yo tengo el 2019, pero no me aparecía esa opción, por eso le había consultado. Mm, sí, bueno, eso es raro. Buscar que debería estar.
por un lado, lo que consultaba Elías, siempre tienen que poner el igual. Yo ahora se lo estoy sacando para que se vea la fórmula en grande, así la pueden copiar o pueden tomar nota. Pero siempre tiene que tener el igual. Bien, ahora lo que están viendo. Buscar B, lo mismo. Primero ponemos el dato buscado, la celda, después dónde va a buscar ese dato. Buscar B en este caso tiene la particularidad de si bien en las otras fórmulas nosotros poníamos la columna del apellido, que es donde está el dato que queremos que nos devuelva, en buscar B no tenemos que seleccionar la columna, tenemos que identificar la columna con un número. No sé si lo comenté en el video, pero nosotros tenemos 7 columnas en la base de datos. Las columnas siempre tienen una letra para identificar las celdas, para identificar la columna, mejor dicho. Pero buscar B lo que nos pide es como un número de orden. La columna número 1, la columna número 2, 3, etcétera, etcétera, para saber qué dato nos tiene que devolver. En este caso, nosotros la columna del apellido, que es la B, vendría a ser la número 2. Entonces, si usamos buscar B, tenemos que identificar esa columna con el número 2. Ese es el dato que tenemos que poner en la fórmula. Y después, Profe, una consulta. sí, ¿Por qué puso buscar B? A lo último puso el falso. bien, eso es lo que les iba a mencionar ahora. El último valor que tenemos que ingresar en esta fórmula es un verdadero o falso, que tiene que ver con la coincidencia del dato que estamos buscando con la columna, mejor dicho, dónde lo va a buscar. Nosotros queremos que sea, como pasaba en buscar X, queremos que sea una coincidencia exacta. Estamos buscando una persona en particular, entonces tenemos que ponerle falso. Bien. Esto por un lado, estas son las 3 fórmulas que pueden usar para buscar en el Excel. En caso que tengan una base de datos como la que confeccionamos o similar a la que confeccionamos. No pueden usar buscar H porque, esa ya les dije, busca de forma horizontal, sí. Tendríamos que tener los encabezados en el lateral de la base de datos, que no resulta práctico la mayoría de las veces. Y quería mostrarles, antes de pasar a las consultas, en el Excel, mejor dicho, en el Sheets. Acá cambiamos un poco la cosa. No todas las fórmulas del Google Sheets son las mismas que en el Excel. Entonces, a veces tenemos que buscar el nombre correcto en cada uno de los programas o tenemos que ver si es el mismo. Entonces, una opción que tenía para trabajar en el Sheets era usar buscar B, que es lo mismo que vimos en el Excel. En este caso la fórmula sí coincide con el otro programa. De la misma manera tenemos que ingresar la celda con el dato que vamos a buscar, después la columna
donde donde están los DNIs, tenemos que Ese es el Google Sheet, sí, este es el Google Sheet. es el que estoy haciendo y no me da. Puse la fórmula tal cual y no me da. Mm. ¿Cuál es el error que te salta? ¿O qué es lo que te parece? Ahí le digo. Me aparece error en la parte de buscador de paciente al lado de DNI del paciente, error. Y en apellido, ref. Eh, por un lado, una cosa que le había pasado a una compañera, si no me equivoco, es que la fórmula que ustedes la están ingresando al Y lado del tecleo apellido. ahí y me dice error de análisis de fórmula. Mm. Vos la fórmula la estás ingresando al lado del apellido, ¿no? Nosotros tenemos estos cabezados acá, apellido, nombre, DNI. Al lado tienen que poner la fórmula. Claro, la fórmula la pongo acá en la opción donde me dice escribe texto o una fórmula. Ahí es donde pongo, pero hago el clic a donde está la celda vacía. Claro, ustedes van a hacer esto. A ver si se ve. Ustedes tienen el buscador de esta manera, sin nada escrito. Donde van a poner las fórmulas es en estas celdas de acá, al lado de cada uno de los valores. Claro, es ahí a donde yo pongo, yo hago el clic ahí, estoy desde el teléfono, ¿no? Desde el celular. Hago el clic ahí y abajo me pone escribir texto o fórmula. Y ahí pongo tal cual estaba escrito. Dame un segundo que escribo esto. Bien, ahí se está visualizando. Una cosa por la cual puede ser que no les esté funcionando esta fórmula en el Google Sheets es lo que le pasaba a otra compañera que BuscarB sí o sí necesita que tenga, mejor dicho, necesita buscar en la primera columna. Por eso es que, si ven en el Excel nosotros teníamos una numeración simplemente para ocupar la columna,
del 1 al 20, con la cantidad Claro, de yo hice pacientes. así, Pasé como está acá. Pasaste los O DNIs sea, en la primera. sí, puse los DNI en la primera, no lo dejé numerado porque, o sea, miré el video como 5 veces, el video que usted puso. Y sí, estuve hasta las 12 menos un minuto para mandar el trabajo y mis compañeros ayudándome en el grupo, pero tampoco había manera de poder hacerlo y pasé los datos de la primera columna, saqué la numeración, puse los DNI y todo, pero no pude. A ver, dame un segundo. Bien. Acá lo que pasa es lo siguiente. Cuando ustedes usan buscar B, siempre acuérdense que pueden desplegar esa pequeña ayuda que les explica cada uno de los valores que tienen que ingresar en la fórmula. En el caso de buscar B, ustedes no tienen que especificar la primera columna de la base de datos. Ustedes van a especificar por un lado el valor que estamos buscando y por otro lado tienen que especificar toda la base de datos. Entonces lo que van a hacer es seleccionar desde el primer valor, para cuando se vea, van a seleccionar desde el primer valor de la columna hasta el último, donde están los antecedentes médicos. Tienen que seleccionar toda la matriz para que busque. Porque lo que va a hacer esta fórmula es buscar en toda la matriz, mejor dicho, tener identificada toda la matriz, pero buscar el DNI en la primera columna. Por eso es que tenían que repetir este dato acá. Fíjate si es eso el problema que te está, por el cual no te sale. Fíjate de seleccionar toda la matriz, todos los datos, a ver si ahí funciona. Ahora lo hago entonces. Bien. En Una este caso, consulta, sí, había Sheila. dicho que había que enmarcar toda la matriz cuando se buscaba B. Disculpe, pero estoy en la calle, recién volví al trabajo y a veces por rato no escucho. Cuando usan buscar B, tienen que seleccionar toda la matriz, exactamente. Muchas gracias. Lo mismo en el Excel. En los dos programas tienen que hacer lo mismo. Si usan buscar B, seleccionan toda la matriz. Acá me parece que yo había seleccionado. Claro. Bien, por eso me estaba tirando el error. Siempre seleccionen toda la matriz. Bien. ¿Hay alguna duda? Igualmente, ahora les muestro el trabajo que sigue y ahí van a poder aplicar todo esto. La idea un poco, como sé que hay algunos que no pudieron resolver por lo menos la parte de buscar, si bien armaron todo el buscador
tienen toda la base de datos ya confeccionada, la búsqueda no les resultó. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo después voy a corregir los trabajos, les voy a dar una devolución y les voy a comentar qué es lo que está fallando en cada uno de ustedes, en las fórmulas que ingresaron. Entonces, en esta tercera práctica, que tienen que armar un gráfico, la idea es la siguiente: ustedes van a armar un archivo nuevo, pero van a copiar la base de datos, van a copiar el buscador. O sea, es un trabajo donde se van agregando cosas. Entonces, lo que les voy a pedir es que lleven a cabo el trabajo este nuevo que ahora les voy a mostrar, que es armar un gráfico, pero traten de corregir todo lo que no pudieron hacer en la parte del buscador. Más que nada para practicar y para ver en qué estaban fallando al tratar de hacerlo. ¿Sí? Así no se quedan con la duda de lo voy a poder hacer o no, o cuál fue el error. Van a poder aplicarlo porque, bueno, como es un trabajo donde se van sumando cosas, todo aquel que no le haya salido la fórmula la puede volver a confeccionar acá. ¿Estamos bien con eso? ¿Quedó claro lo que les pido? Sí, o sea, tipo, usted hace la devolución y que lo corregimos y lo volvemos a enviar. Ahora cuando se visualice, ahora yo les muestro cuál es el nuevo trabajo. En ese nuevo trabajo ustedes van a tener la parte del buscador, así que van a poder corregir lo que no haya salido, ¿sí? Profe, no la complique tanto, porfa. Ok, profe, y otra consulta, tipo, cuando sale que aparece una forma circular, ¿qué es? O sea, ¿por qué aparece eso? No entiendo. Ahí está. No, El esto les gráfico quería es mostrar. similar al trabajo que ya hemos entregado anteriormente, ¿no? Sí, 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 sí. Profe, ¿le Se puedo hacer una se usa la pregunta? misma. No me quedó claro qué es lo de las cosas circular. Profe, Ahora les muestro. Es Lorena, un sí. gráfico el circular ese. No estoy hablando de un gráfico circular, sino que cuando yo estaba haciendo la fórmula, me salía como que aparecía una forma circular o algo decía de circular. Quería saber qué es eso, o sea, por qué aparece ese error. Ah, ok. Ahí te entendí. Ahora vamos a esto. No sé, Lorena, creo que querías consultar algo. sí, nada, lo que le quería preguntar era lo que estaba explicando porque veo ahí que hay una torta de gráfico, porque se me cortó varias veces la conexión, como no estoy en mi casa, no tengo buena conexión. ¿Ya está adentrándose al trabajo 10, profe? ¿Es lo que está explicando ahora? Sí, exactamente. Bueno. Bueno, ahora vemos esto del gráfico. Les quiero mostrar las pautas de este trabajo. Por un lado, es muy similar a lo que veníamos haciendo en el Excel. Tienen que armar una pequeña tablita que ahora les voy a mostrar, donde va a haber algunos datos. Van a tener que usar una fórmula, pero es una fórmula simple, no van a tener problemas como pasó con la de buscar. Es una tabla que lo que tiene es información de los grupos sanguíneos que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Con esa información van a generar este gráfico de torta. Entonces, la idea en este trabajo número 10 es, nosotros tenemos una cantidad de pacientes en nuestra base de datos. Lo que yo quiero es, de toda esa
población de pacientes que tenemos, determinar un porcentaje de cuántos son de determinado grupo sanguíneo. Entonces, cuando se vea esto. Bien, acá estamos. Esta es la tablita que ustedes van a armar. Tienen todos los grupos sanguíneos que existen y al lado tienen un conteo de cuántas personas con ese grupo sanguíneo tenemos en nuestra base de datos, ¿sí? Esto lo podrían hacer ustedes simplemente contando cuántos son cero negativo, cero positivo e ir agregando los valores acá. Pero hay otra forma que es utilizando una fórmula que cuenta. Entonces, me vengo un segundo al Excel. La fórmula que vamos a usar es contar si lo que va a hacer es en una columna que nosotros especifiquemos va a contar todos los valores que cumplan con un criterio que nosotros le asignemos a la fórmula. Si nosotros le decimos queremos buscar todos los que son 0 RH negativos, bueno, entonces se va a ir fijando en la columna del grupo sanguíneo cuántos coinciden con 0 RH negativo, ¿sí? Entonces los va a ir contabilizando. La fórmula es la siguiente. Contar punto sí, siempre con el igual antes. Esta es sí o sí para el Excel. Sí, que es la misma en los dos. Es la misma en los dos. Que no escuché bien. ¿Qué cosa? ¿Qué consultabas? Dijo algo de la fórmula que eso no lo entendí. No escuché qué fue lo que dijo. La fórmula esta que vamos a usar se llama contar punto sí. Y Ok. es la misma en el Google Sheets y en el Excel. Tiene solo dos parámetros. La puede repetir, disculpe. Dale. ¿Quién más estaba consultando algo? ¿La puede repetir la fórmula que no escuché, porfa? Profe, yo preguntaba si ponemos la fórmula y ya aparece el gráfico. No. Ahora vamos a eso. Ustedes van a poner igual contar punto sí, que es la fórmula esta que estamos usando. Y tienen dos parámetros únicamente para agregarle a la fórmula. Por un lado, van a ir a la base de datos y van a seleccionar la columna donde está el grupo sanguíneo. Van a separar siempre por punto y coma y le van a poner el parámetro que estamos buscando, que son, ahora cuando se vea, son todos estos 0 negativos, 0 positivos, son los que tenemos en la columna esta de la tablita que estamos armando. Les muestro acá. Los que están en la columna 6 serían, ¿no? Sí. Sí, esa es. En la columna F. Perdón, a mí me sigue apareciendo en la base de datos, ¿puede ser? Sí, estoy esperando a que
se visualice, así ven esto. Bien, ahí se ve. Esta es la fórmula. Y ven que el primer valor que tenemos que ponerle es la columna donde están los grupos sanguíneos. El segundo valor es el que tenemos acá en esta tablita, 0 RH negativo. Una vez que ustedes ingresan esos datos, cierran paréntesis, ponen Enter y ya va a empezar a contabilizar. No se preocupen, igual que la clase la estoy grabando, ¿sí? Así que van a poder verlo nuevamente. Buenísimo, profe. Entonces, en donde está 3 sería 0 RH negativo, por ejemplo. Claro. Lo que pueden hacer es, este criterio que nosotros queremos que busque, lo pueden tipear directamente o pueden seleccionar la celda donde está escrito. Cualquiera de las dos formas va a funcionar. Entonces, una vez que tienen ya armada la tabla con todos los valores, lo que van a hacer es insertar un gráfico circular. El gráfico circular lo pueden personalizar ustedes. Yo no les digo háganlo de tal forma. Lo único que les pido es que ingresen un gráfico circular donde se visualicen los porcentajes estos. Que van a salir de la tablita esta que armamos. A ver si se ve. Un segundo que ahora les muestro el gráfico. En el Google Sheets, para insertar un gráfico, primero tienen que seleccionar toda la tabla que tenemos con los RH, con el grupo sanguíneo y con los números que tenemos al lado. Van a seleccionar esos datos y después van a ir a insertar gráfico. Ya con los datos seleccionados les va a insertar el gráfico con todos los porcentajes, con todos los valores. Lo único que van a tener que hacer es seleccionar qué tipo de gráfico quieren en el Google Sheets. Puede ser un gráfico de barras, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que seleccionar el gráfico circular. Y no mucho más en el Excel, en el Google Sheets. Es simplemente insertar el gráfico
una vez seleccionados los datos y ya les va a aparecer el gráfico circular. Y después en el Excel de la misma manera van a seleccionar los datos, las dos columnas, van a ir a insertar. En la parte de gráficos seleccionan el circular y ya va a aparecer el gráfico de torta. Ahora un segundito se va a visualizar. Así como hicieron en el trabajo de Word, uno de los primeros que hicimos, pueden personalizarlo, pueden cambiarle los colores, el tipo de letra, el tamaño. Eso lo pueden decidir ustedes. No hay ninguna limitación en cómo lo tienen que confeccionar. Bien, ahí estamos. Ahora que se está visualizando, que se ve el gráfico del circular. Recuerden siempre esto. Seleccionen primero los datos de las dos columnas. En la pestaña de insertar, como estamos ahora, en la parte de gráficos, insertan el circular. Con eso ya les aparece el gráfico. Sí. ¿Hay alguna consulta hasta ahora? El título del gráfico sería, o sea, están las consignas, ¿qué nombre llevaría? Sí, si no me equivoco, les puse... No, no les puse un título en particular para el gráfico. Eso pueden ponerle el que ustedes quieran. Profe, Sí, en cuanto al gráfico, podemos hacer o sea, diseñarlo como querramos, por ejemplo, poner adentro del gráfico lo que serían los grupos de sangre, o tienen que estar afuera. no, eso lo pueden hacer como ustedes quieran. Si quieren poner los Ah, bueno, porcentajes dentro o fuera, o las referencias, acomódenlo como mejor les parezca para que se visualicen los datos nada más. perfecto. Bien. Bueno, eso en principio es el trabajo que sigue. Ahí están visualizando los dos en el Google Sheets y en el Excel. Vuelvo a repetir. Ahora que ustedes tienen que entregar este nuevo trabajo, donde tienen un gráfico y una pequeña tabla, que están hechos en base a la base de datos primera. Ustedes lo que pueden hacer es tomar el archivo con el que ya venían trabajando. Los que ya tienen el buscador armado y les funciona perfecto, arman otra hoja más en el archivo este con el gráfico este. Y a los que no les funcionó el buscador, bueno, aprovechen esta instancia para corregir todo lo que haya estado mal. Yo les voy a dar una devolución
y entreguen el trabajo del gráfico con el buscador, ¿sí? Así, O sea, se- entregamos como si fueran 3 hojas. exactamente, serían 3 hojas.